Gusto poder estar este día presente con todos ustedes para poder hablar sobre este tema que considero muy importante y también de bastante relevancia para el manejo del sector agrícola, principalmente teniendo en cuenta que muchas veces se habla de este tipo de temas desde un punto de vista demasiado técnico relacionado con propias labores específicas del manejo del sector agrícola. Sin embargo, hay un punto en el cual no se aborda de manera tan profunda o de manera tan específica, refiriéndonos a la parte administrativa en sí, a la parte de gestión en sí de un negocio, que es lo que más debemos tener en cuenta, que al final estamos hablando justamente de un negocio, de una empresa. Es la visión que a través de este seminario del día de hoy me gustaría que un poco vaya quedando en la cabeza de cada uno de los participantes y de igual manera pues pueda servir de eco para que nosotros vayamos cambiando un poco el chip de concebir el campo o el sector agrícola como un sector que no tiene una visión empresarial o una visión de negocio. Bien, un poquito más a fondo sobre la presentación que justamente Brigitte hizo sobre mi persona. Soy ingeniero agrónomo y magíster en fitotecnia, que básicamente se refiere al manejo y la producción vegetal de cualquier tipo de cultivo. Tanto mi ingeniería como mi maestría la realicé en Brasil. Tuve la oportunidad de vivir en Brasil 14 años y dentro de mi experiencia laboral justamente también la posibilidad de trabajar tanto en el sector privado como en el sector público en ambos países y conocer las realidades, digamos, de diferentes perspectivas y también eso de alguna forma enriquece bastante la posibilidad de transmitir los conocimientos que estoy aquí para transmitirles. Pues como mencionó Brigitte, soy experto en planificación y ejecución de proyectos. La idea en el momento de trabajar con planificación y ejecución de proyectos es el enfoque en procesos. Dentro de esos procesos uno puede identificar la parte de falencias, debilidades y fortalezas que más allá de tratarse de un solo ámbito como en el campo agrícola, se puede aplicar en diferentes áreas, en diferentes ámbitos en donde nosotros podemos buscar la mejora continua, precisamente y la optimización de todos los recursos y procesos que se tengan, sea cual sea la organización en la que uno se encuentre. Dentro de mi experiencia profesional, me gustaría mencionarles, yo he tenido la oportunidad de trabajar ya con la parte comercial como asistente técnico de ventas en una empresa de fertilizantes. De igual manera, tuve ya la oportunidad de trabajar con diferentes rubros, entre ellos el cacao, el café, la mora, la uvilla, el champiñón, entre otros, tanto en el sector privado como en el sector público, como les mencioné hace un momento. Y dentro de estas experiencias, considero que uno de los más relevantes factores que pude manejar justamente fue el tema del manejo integrado de plagas, la nutrición mineral y la parte de la gerencia de operaciones. ¿Por qué lo veo de esa forma? Porque considero que es un complemento bastante importante el poder tener en cuenta que todas estas, podría decirse, áreas se encajan en una perspectiva de operaciones global y de procesos que permiten establecer que todo lo que nosotros trabajamos, que todo lo que nosotros manejamos dentro del negocio en el que nosotros nos encontremos, en este caso del tema agrícola, va desde el inicio, es decir, desde el momento en que yo establezco la idea de comenzar a trabajar con una siembra o con un cultivo, hasta el momento en que yo lo comercializo, hasta el momento que está en las manos de mi cliente final. Todo esto es una visión holística, es una visión mucho más amplia de la que generalmente se maneja y desde la cual nosotros vamos a partir para abordar el día de hoy exactamente ese concepto de que nosotros debemos entender desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de gestión. Obviamente se aplican temas técnicos dentro de lo que nosotros vamos a conversar, sin embargo, la parte estratégica de todo lo que envuelve una planificación, es lo que nosotros vamos a intentar abordar, tocando ciertos puntos que son un poco más generales y al mismo tiempo dejando un poco más de curiosidad en cada uno de ustedes.
Bien, como primer punto, ingresando ya en el tema que nos reúne el día de hoy aquí, vamos a conversar sobre ciertos factores que son importantes en el proceso de toma de decisiones, específicamente en el momento de hablar de toda la planificación que nosotros manejamos dentro del sector agrícola. Un primer punto que es fundamental es la actividad que nosotros vamos a escoger para explorar. ¿En qué sentido? Hay que tener en cuenta diferentes consideraciones. La racionalización del uso de los recursos. En muchas ocasiones no existe una conciencia o una claridad de los recursos que se manejan, sean estos materiales, sean estos recursos humanos o de cualquier índole. Simplemente hay un desconocimiento por parte de quienes se encuentran a la cabeza de una proyección, de una planificación, de una estrategia. Y es uno de los factores que se debe tener en consideración justamente para poder decidir qué actividad es la que yo voy a explorar. Si no tengo yo conocimiento de los recursos que pretendo y hacer uso para poder tomar la decisión de la actividad que necesito, estaríamos comenzando desde un punto en el cual habría ya un vacío en esa situación. El carácter biológico de la producción es importante tener en cuenta que nosotros para poder decidir con qué vamos a trabajar, debemos considerar la parte biológica. Estamos hablando de un proceso de trabajo en el cual se envuelve un ser vivo, en el cual nosotros vamos a buscar que las fases que tenga que pasar este cultivo que nosotros decidamos va a tener que estar acompañado justamente de este uso de recursos y de igual manera de tener en cuenta que ciertos factores como el clima, como las condiciones en las que yo siembro, como el momento en que lo voy a hacer, tienen que estar bien claros. Otro factor que es muy importante dentro de la actividad que voy a explorar es si yo decido trabajar con una sola actividad o si voy a hacerlo diversificando las actividades que yo maneje. ¿En qué sentido? Teniendo en cuenta que yo puedo hacerlo dependiendo del interés que yo tenga, de los deseos que yo tenga, pero principalmente debo considerar la capacidad que yo manejo. Es importante mencionar que no quiere decir que si yo trabajo con una sola actividad es una decisión equivocada o que si yo diversifico actividades es la mejor decisión que yo pueda tomar. Cada una de las dos actividades tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, eh, es importante considerar más allá de si es lo más recomendable o no la capacidad con la que yo voy a tener para poder manejar esto. Es una decisión obviamente que se encaja en relación al propietario y más allá de eso también si es una persona que es el tomador de decisiones o si es una persona que sugiere o establece la idea que se deba considerar, debe tener en cuenta todos los factores de análisis. Además de eso, la estructura que se maneje es importante tenerla en cuenta para partir, obviamente, desde lo que se tiene hacia lo que se busca. Se debe considerar si se va a trabajar con una especialización o una diversificación, como les mencionaba hace un momento, justamente teniendo en cuenta que la actividad, una sola actividad, le permite a uno establecer un proceso de especialización. Si es que yo trabajo con un solo cultivo, con una sola línea, posiblemente puedo ser mucho más especializado en lo que realizo y tal vez incluso establecer un proceso de diversificación vertical, que es lo que vamos a conversar en este instante. Es decir, hay dos procesos de diversificación que puede ser horizontal o que puede ser vertical. En este caso, horizontal quiere decir que yo trabaje con productos o materias primas que simplemente no están relacionadas directamente entre ellas. A pesar de que en diversas situaciones lo que nosotros podemos buscar es un complemento en términos técnicos del área que estoy utilizando. Por otro lado, la diversificación vertical se entiende como un producto que me sirve efectivamente como materia prima para yo completar otra parte de mi negocio. Es decir, en este caso de ejemplo, la leche que me permite generar a mí productos lácteos o el maíz que puedo utilizarlo, por ejemplo, en la porcicultura. Bien, uno de los temas más importantes para toma de decisión en la actividad que yo decido explorar se encuentra establecido principalmente en el comprador, el consumidor de mi producto. En diversas ocasiones, a lo largo de la experiencia que he tenido, he podido verificar que es un error tanto en el sector privado como en el sector público, la búsqueda de definir por moda, por demanda, que no es necesariamente malo, pero al mismo tiempo tiene que analizarse de mejor manera.
del mercado la toma de decisión de ingresar o no a alguna actividad que yo quiera explorar. Es decir, un ejemplo que puedo mencionar es que infelizmente, desde mi punto de vista, considero una falla en una estrategia o una política gubernamental que sucedió en Ecuador, que fue la toma de decisión de entregar semillas de café a los productores como una búsqueda de incentivo. El problema de esto no fue exactamente la entrega, sino posiblemente la definición de la estrategia comercial para esta semilla que se estaba estableciendo en ese instante. Por lo tanto, el producir sin saber exactamente a quién voy a vender, a quién voy a destinar lo que yo estoy en ese instante estableciendo como actividad, es el inconveniente principal. Entonces, en una estrategia, en una planificación estratégica específicamente, tener muy claro cuál será el destino de mi producto, de qué manera lo voy a comercializar, si voy a poder trabajarlo individualmente, si yo tengo destino ya definido, si voy a trabajarlo de manera asociativa. O entregar en centro de acopio o de la manera que esté definida es el primer punto de partida para poder definir los siguientes pasos. Más que todo teniendo en cuenta que en algunos casos, a pesar de trabajar con commodities, lo que nosotros tenemos es que ciertos productos, por la calidad con la que se ofrece o por la cantidad con la que yo consigo producir, es decir, en una demanda mucho más grande, hablamos de productos que son diferenciados, son especiales y no dejan de ser eh, productos que existen en gran cantidad, también dependen de la demanda del mercado. El acceso a los mercados es el factor, entonces, como les mencionaba, muy importante y aparte de eso, los recursos, como estábamos diciendo hace un instante. Los recursos que yo maneje son los que van a permitir establecer la actividad que yo decida explorar. Otro factor de análisis es la competencia, es el saber si es que existe más proveedores del producto que yo quiero proporcionar, más empresas que estén trabajando de la misma forma que yo pretendo trabajar. Capacidad y conocimiento para producirlos es indispensable. Tal vez yo no la maneje, sin embargo, es importante tener una asesoría técnica, una asesoría bien establecida de lo que pretendo realizar para no ingresar en un mercado, en una estrategia, en un mundo en el cual después se dificulte el trabajo. Teniendo en consideración que lo que se debe manejar siempre dentro de una planificación estratégica es que mi negocio sea sostenible. Actualmente se habla mucho de este término de la sostenibilidad, envuelve ciertos factores. Sin embargo, yo creo que uno de los más importantes en el caso del punto de vista de gestión empresarial es el perdurar a lo largo del tiempo, justamente para que se tenga claro que el análisis estratégico que se realiza desde el punto de vista estratégico es en función de que se prolongue durante mucho tiempo y de manera eficiente y con mucha eficacia. Más adelante vamos a entender también que estos dos términos son muy importantes en el manejo de procesos y la ejecución de toda planificación que yo establezca. Otro factor de análisis es el tamaño y volumen del negocio. Debo considerar que no necesariamente son dos términos que se manejan por separado, deben analizarse de manera asociada. No significa apenas que cuando yo me refiero a tamaño estoy hablando del área, sino también del volumen de operaciones que yo realizo. En este caso, teniendo en cuenta el volumen de operaciones a lo largo de mi negocio, ¿no? Estamos hablando de volumen de operaciones de producción, volumen de operaciones logísticas, volumen de operaciones financieras. Todo eso a lo largo de un periodo de tiempo me permite definir cuál va a ser el volumen del negocio que yo voy a establecer. Eh, Considerar el tamaño como únicamente en el sentido de área puede llevarnos a establecer un error, porque no siempre hablamos de que mayores áreas a nosotros nos permiten un mayor volumen de negocio. Si nosotros analizamos en mismas áreas, podemos considerar que existen diferentes volúmenes si analizamos desde un punto de vista que nos lleve, por ejemplo, al espaciamiento de plantas o a la distancia que yo tengo de un centro de acopio. Por ejemplo, un cultivo que produce en una misma área, una misma cantidad, pero se encuentra muy lejos del lugar que va a comercializar versus un cultivo
que no produce necesariamente en la misma cantidad, sin embargo, se encuentra mucho más cerca del lugar en el que va a comercializar. Todos estos factores son temas de análisis, aparte de la productividad, evidentemente, porque como nosotros debemos tener siempre claro, hay una diferencia muy grande entre la producción y la productividad. La cantidad que yo produzca es, es un factor de análisis desde el punto de vista de producción, pero la productividad en el sentido de que en qué área yo estoy produciendo, la cantidad que estoy considerando, es decir, por unidad específica de área, que es lo que a mí me está arrojando mi negocio. Eso a mí me permite definir rendimiento y eficiencia de las actividades que estoy realizando y, como hablamos hace un momento, una optimización de los recursos invertidos. Puede considerarse, de todas maneras, que a mayor tamaño o volumen de negocio, ciertos factores suceden. Por ejemplo, las operaciones se vuelven más eficientes, teniendo en cuenta que el volumen a mí me permite una capacidad de negociación bastante grande también. La rentabilidad incrementa en ese sentido. La producción a costos más bajos también se permite en esa situación y la disminución de desperdicios es mucho más manejable en este caso. La productividad de las actividades, como otro factor de análisis para toma de decisiones, es fundamental, teniendo en cuenta que este es uno de los puntos en los cuales la decisión está en la mano del productor, específicamente en el tomador de decisiones. La oferta y la demanda son algo que básicamente no está dentro del control de quien toma las decisiones o del productor específicamente, si hablamos que es la misma persona. Lo que en este caso está dentro del factor de decisión es la tecnología y el nivel de productividad que se quiere obtener de las actividades que uno realiza. Es decir, lo que veníamos conversando ya en los diferentes factores, los recursos que pretendo invertir, la actividad que decidí realizar, la productividad de la actividad que estoy decidiendo realizar y la tecnología que pretendo invertir en esta actividad para poder generar lo que estoy buscando, que obviamente en este caso es la rentabilidad. Dentro de la productividad de las actividades podemos analizar también desde el punto de vista financiero que un resultado financiero positivo estará entendido bajo tres conceptos: que el volumen que yo produje se encaja dentro de lo previsto, de lo planificado, que el precio de venta es el que yo busqué y negocié, y que los costos de producción, entendiendo que la optimización de todo lo que invertí la realicé con eficiencia y generé unos costos de producción que a mí me permiten tener una rentabilidad muy favorable. Y como les mencioné hace un momento, recordar que producción y productividad son dos factores completamente diferentes. Un concepto equivocado que a veces nosotros decimos incrementó la producción, pero nosotros no sabemos si la productividad incrementó, teniendo en cuenta que la productividad es uno de los indicadores más manejados dentro de una planificación estratégica en el sector agrícola. Como siguiente factor, dentro de la toma de decisiones, el desempeño de la mano de obra es un factor importantísimo. Hablamos de recursos, de otro tipo de recursos, en este caso vamos a hablar del recurso humano. Nosotros vemos que lo que tenemos aquí es que la distribución de la mano de obra debe estar bien establecida, que nosotros debemos considerar que existen periodos y actividades que exigen una necesidad mayor de personal y en base a eso debemos manejar una planificación que nos permita anticiparnos a estas situaciones, a estos momentos. Una mano de obra calificada, nosotros podemos entenderla como eficiente y como funcionando de la manera que deberíamos buscar si es que responde a tres conceptos muy importantes. Primero, la habilidad con la que desempeña sus actividades, la percepción de su papel y conocimiento de los procedimientos que maneja. Actualmente nosotros podemos entender y comprender por todo lo que se verifica en campo y se verifica en en los diversos cultivos en los que se maneja eh, extensas cantidades de mano de obra, que cada vez se requiere mano de obra más especializada, más preparada, es mucho más demandada de esa manera. En ese caso entendemos que la habilidad debe ser algo evaluado, verificado, obviamente. La percepción de su papel es un factor fundamental. En muchísimas organizaciones
Es mucho más común de lo que uno se imagina que no existe una percepción, no existe un conocimiento de qué es lo que hace esta persona dentro de la dinámica general de una empresa. De qué manera aporta a cumplir su papel dentro de la empresa y de qué manera aporta a que se llegue a los resultados, a los objetivos que están definidos. Y finalmente los procedimientos. En muchos casos, primero no existe el tema de procedimientos, no existen procesos establecidos y al no existir procedimientos ni procesos establecidos, la identificación de fallas, la identificación de puntos de mejora, de debilidades, se vuelve mucho más complicada porque nosotros no sabemos cómo debería funcionar y si no sabemos cómo debería funcionar, no sabemos qué es lo que está fallando. Aparte de eso, como mencionaba hace un momento, la necesidad por periodo y por actividad puede tener diferentes maneras de medirlo. Podemos hablar de días hombre actividad, días hombre hectárea, todo en función de la dinámica que manejemos individualmente. Continuando con los factores de toma de decisiones, analizar desde el punto de vista de la producción sostenible. Es lo que mencionaba hace un momento, el término de sostenibilidad. Eh, es una realidad en nuestra sociedad actual el hecho de que la calidad de vida, dentro de la calidad de vida se encaja la búsqueda de una alimentación mucho mejor, de una alimentación que sea sana. Existen conceptos equivocados en algunos casos que se deben trabajar para corregir, pero que son los que de cierta forma predominan mucho en nuestra sociedad, que es el concepto de que producciones muy grandes, producciones en las cuales se saca mucho producto, es porque se aplica mucho agroquímico y en función de eso se busca que los productos tengan de alguna manera un respaldo de que se realizó las cosas de manera correcta. Podemos decir que la sociedad básicamente se ha transformado en un fiscalizador del trato de las plantas y de los animales para que al final nosotros hablemos de que el consumo realmente se dé de la manera correcta. Son factores digamos, de análisis desde el punto de vista cultural, social, para toma de decisiones, obviamente. Sin embargo, lo que nosotros debemos buscar es dentro de esa eficiencia, que todo lo que nosotros podamos producir se encaje en criterios de calidad que permitan nuestro ingreso al mercado de la manera correcta. Como les menciono aquí, la ciencia de administrar cualquier actividad económica debe estar vinculada al mantenimiento de la empresa a largo plazo, es lo que hablábamos hace un momento. Eh, Ese es el concepto de sostenibilidad que es muy importante en el tema económico, obviamente hablando aquí de la producción agrícola. Eh, Hablando sobre los tres conceptos que envuelven el tema de sostenibilidad, ¿no? Los factores ambientales, económicos y sociales, todo esto debe ser tomado en cuenta y como hablamos dentro de una planificación estratégica, son tomados en cuenta y definidos de manera correcta. Y la rentabilidad de los negocios y sostenibilidad de los mismos debe ser siempre un objetivo muy claro y definido. Hablemos ahora un poco sobre la parte de la administración de la propiedad rural. Vamos a abordar desde el punto de vista de ciertas áreas, de ciertos puntos que se deben considerar para tener claro la visión global de la empresa. Hablando de empresa, en este caso nosotros sabemos que hablamos de nuestra propiedad rural o agrícola, en la cual debemos tener ciertos factores identificados. El primero es exactamente el área de operaciones o de producción. ¿A qué nos referimos nosotros con área de operaciones, como hablábamos al inicio? Eh, el área de operaciones lo que busca es que nuestro desarrollo de actividades se encaje de manera correcta, que exista una interrelación entre todas las actividades que son trabajadas dentro de la empresa, dentro del proceso. Que existen áreas que no necesariamente están establecidas solo en el área de producción, sino otras que también deben encajarse e ir de la mano para poder funcionar de manera correcta. Entonces, el área busca asegurar el desarrollo operacional
Establecer una estrategia de desarrollo de productos y servicios en nuevos mercados es mucho más amplio el concepto de operaciones que el concepto de producción. En este caso de operaciones nosotros vemos que envuelve incluso la parte logística, la parte de comercialización, la parte de proyección en función de una necesidad comercial. Se elaboran presupuestos y se planifican alianzas en ese sentido y se trabajan también, se trabaja también la administración de los recursos humanos. Uno de los principales factores y objetivos que maneja un área de operaciones es la optimización de todos los recursos que se tienen y la solución de problemas que están identificados. En el área de producción, lo que nosotros debemos tener en cuenta que son puntos muy importantes es la cantidad que vamos a producir, la productividad que estamos esperando, la calidad y los costos. Estos cuatro factores establecen la importancia y lo que tiene que dar respuesta específicamente dentro del área de producción. Aparte de eso, como área importante dentro de nuestro trabajo, identificando dentro del área administrativa, lo que a mí me permite establecer una estrategia global o una estrategia, una planificación estratégica, tenemos al área de recursos humanos. Eh, el área de recursos humanos, en este punto, nosotros debemos de identificarla como el área que nos debe garantizar que el recurso humano que manejamos va a estar alineado y trabajando de la forma que se espera. Obviamente en este punto se debe trabajar con un área estratégica que pueda transmitir lo que nosotros vemos aquí, liderazgo, motivación, un buen desempeño, que pueda indicar un comando y que incluso en algunos casos haga parte de las actividades porque eso es una manera de transmitir justamente el liderazgo del que estamos hablando. Es un área que trabaja con la parte de gestión de personas, es el factor fundamental del proceso, como nosotros sabemos. Y dentro de esto, lo que es importante es que nosotros tengamos un personal que está satisfecho de poder prestar los servicios que presta una vez que tiene las tareas bien definidas y en esto nosotros identificamos el significado de la importancia de esta tarea. Em, Tener en cuenta que lo que nosotros necesitamos para poder ejecutar las actividades cuando manejamos un equipo de personas, es importante manejar el ser líderes, que es una persona que pide, que incentiva, que motiva, que da fuerzas, que entrena y, como les decía hace un momento, ayuda en la ejecución de las tareas en determinados casos. Muy diferente de lo que se conoce como jefes, porque en este sentido el jefe dispone. Es un factor de diferencia que hace un cambio muy grande en lo que nosotros obtenemos como resultados. Bien, como continuación en la parte de recursos humanos, es fundamental el proceso de capacitación dentro de lo que nosotros consideramos estímulos para el equipo de trabajo con el que se maneja, el poder cada día capacitarlo, el mejorar las condiciones de ejecución de su trabajo, se transforma efectivamente en un estímulo, en una mejora de las condiciones en que ejecuta sus actividades. Aparte de eso, como les mencionaba hace un momento, la descripción clara de los cargos es algo que permite ejecutar actividades de manera correcta, que estén bien definidas las funciones y las atribuciones que cada una de las personas que existen manejen principalmente para poder definir responsabilidades. Dentro de un manejo de planificación estratégica en una empresa y un manejo administrativo correcto, nosotros podemos identificar que existen procesos muy claros. Y dentro de los procesos bien establecidos vemos la definición de responsabilidades. Infelizmente hay situaciones en las que nosotros tenemos que buscar dónde estuvo el problema y si no conocemos las responsabilidades, no por el hecho de buscar culpables, sino por el hecho de buscar soluciones, es muy complicado poder establecer una solución efectiva si no se conoce esta parte. El entrenamiento para la tarea es fundamental, no solo a nivel operativo, sino a nivel estratégico también, a nivel ejecutor o táctico. Nosotros podemos ver que el entrenamiento para ejecución de tareas es fundamental.
La recompensa y reconocimiento del trabajo es algo que no siempre sucede, pero que también transmite un estímulo al recurso humano que nosotros manejamos. La seguridad en el trabajo es otro punto de proporcionar un estímulo como empresa a un trabajador. Y finalmente, la planificación y control de la mano de obra también. En muchos casos, supervisores o jefes de ciertas actividades no ejecutan esta labor y lo que nosotros vemos es, en determinados casos que en mi experiencia ya he encontrado, un equipo, una mano de obra, un equipo operativo que se queja de que en muchas situaciones su líder o su jefe no conoce lo que está disponiendo. Otra área que es fundamental dentro de una planificación y de un manejo administrativo es el área de finanzas. Todas las acciones que envuelven energía, servicios y bienes materiales tienen un valor financiero. Recordando que nosotros entendemos esto desde un concepto empresarial, por lo tanto, la actividad que realizas para generar exactamente un retorno financiero. El resultado económico de la organización está definido si es que yo tengo un sistema de control de gerencia, si es que yo tengo una implementación de recolección de datos para poder tomar decisiones. En este caso, específicamente hablando de la parte económica. Comercialización y marketing se establecen también como áreas importantísimas en la parte administrativa y manejo de planificación estratégica, recordando que todas estas áreas que nosotros estamos viendo son las que van a estar conjugadas dentro de una planificación estratégica porque yo tengo que definir todo lo que va a funcionar de manera coordinada. Comercialización específicamente buscando desde este punto de vista la conexión de la propiedad rural con el ambiente que le rodea. Debe haber un conocimiento muy claro del mercado comprador y proveedor. Recordando lo que hablábamos hace un momento, la idea de establecer una actividad agrícola está enfocada en que yo voy a ingresar o voy a sumergirme en un mercado en el cual yo tengo conocimiento y de preferencia yo, en algunos casos, yo puedo hasta tener ya un proceso de negociación definido. Para poder realizar esto es importante el conocimiento de costos, eh, la información del mercado para que nosotros podamos definir claramente los costos de producción que nosotros manejamos. Eso a nosotros nos permite poder establecer también una verificación de la rentabilidad esperada. Es un área en la que se debe tener muy claro el proceso y el manejo de negociaciones, tanto con proveedores como compradores. Existe una fortaleza en la búsqueda, tal vez no necesariamente individual, sino tal vez asociativa o cooperativa entre diferentes empresas agrícolas que puedan trabajar de manera conjunta la oferta de sus productos. Dentro del proceso de venta, lo que nosotros debemos tener claro es que se debe manejar de preferencia siempre este proceso, un abordaje, una presentación del producto, una argumentación y un cierre en el cual yo establezca exactamente que mi negociación llegó a lo que yo estaba buscando. Este factor es muy importante, o estas áreas son muy importantes porque lo que nosotros tenemos actualmente, como hablábamos también al comienzo, es que a pesar de que nosotros tenemos commodities, vemos que existen mercados segmentados, no solo en la oferta de los productos, sino también en los insumos que son ofrecidos para nosotros. Por lo tanto, yo debo tener muy claro todo lo que voy a trabajar, no solo con la comercialización, sino también con la adquisición de los recursos que voy a tener. Exactamente en este caso hablamos de un conocimiento previo del mercado, de los compradores, de la dinámica que existe dentro de este mercado. Y dentro de la parte de marketing se trata de una actividad dirigida para satisfacer las necesidades, deseos e intereses por medio del proceso de intercambio. Básicamente es la búsqueda de ocupar un espacio en la memoria del consumidor. Y esto es aplicable no solamente para empresas, no solamente para el producto final o la venta por parte de alguien que transforma la materia prima. Esto se aplica constantemente, independientemente del tamaño del negocio que se esté estableciendo.
Dentro de este proceso administrativo que nosotros definimos, lo que buscamos es que el conjunto de decisiones y acciones esté encajado en cuatro factores: en la planificación, en la organización, en la dirección y en el control. Mi proceso de planificación responde a las siguientes preguntas: el qué, el por qué, el cómo, el cuándo, dónde, para qué y cuánto. Responde a todas estas preguntas definiendo exactamente qué es lo que yo estoy pretendiendo hacer. La organización es una vez que yo respondí a todas estas preguntas, yo defino e identifico el proceso de cumplir esa planificación. Por otro lado, la dirección es la que me permite establecer los comandos para que suceda esta organización establecida, orientada a los resultados, buscando la ejecución mediante la comunicación y liderazgo. El control es un proceso que no se debe dejar de lado jamás, porque en este está establecido el seguimiento y la verificación o comprobación de todo lo que se realiza. En esta parte nosotros hacemos una verificación de la calidad de lo que se tiene, y es el proceso en el cual nosotros podemos buscar establecer la alimentación de información que, como vamos a ver posteriormente, mientras más información se disponga dentro de una planificación estratégica y se genere para poder respaldar todos los procesos que se realizan, más fácilmente podemos llegar a ciertos procesos como que son muy importantes dentro de la idea de comercialización actualmente, como es la trazabilidad o las certificaciones que nos permiten también establecer un valor agregado. Dentro de ese proceso de toma de decisiones, nosotros entendemos que existen niveles de decisión. Hablamos en algunas cosas de las que estábamos revisando sobre el nivel estratégico, sobre la parte ejecutora o táctica, sobre la parte operativa, y aquí es donde nosotros entendemos estos niveles de decisión. El nivel de decisión estratégica está establecida en la toma de decisiones con objetivos generales. Aquí se establecen las estrategias empresariales, tomando en cuenta variables políticas, económicas, ecológicas, sociales, entre otras, y siempre es una planificación que se establece de manera general a largo plazo. Es en la que nosotros definimos un objetivo general y va aterrizando poco a poco en los siguientes niveles. El próximo nivel es el nivel gerencial o táctico, es el cual busca la manera de ejecutar las actividades que fueron definidas o las estrategias establecidas con factores técnicos, desde el punto de vista técnico, estableciendo planes de acción, presupuestos, normas, directrices, manejo de recursos y la interrelación de las actividades, como hablábamos también. Y dentro del punto de vista de nivel de decisión operacional, aquí nosotros tenemos operaciones y tareas ejecutadas. Es la parte ejecutora específicamente, y en la cual lo que nosotros buscamos es que exista una eficiencia, que todo lo que se invirtió en este proceso de decisión se realice de manera eficiente. El proceso de decisión toma en cuenta los siguientes pasos. Se identifica el problema o la necesidad de solución, se levantan las alternativas, se establece un plan de acción o la búsqueda de soluciones, se evalúan las alternativas y se toma una elección de solución. Posteriormente a esto, lo que nosotros hacemos es una acción ejecutada ya, el seguimiento a la misma y la conclusión de esta. Vamos a ver en las próximas diapositivas cómo se realiza esto desde el punto de vista de planificación general para que pueda aterrizarse en cada una de las actividades que uno realiza. Y finalmente, en el tema de áreas dentro de la parte administrativa que son importantes, lo que nosotros encontramos es la gestión de calidad, dentro de la cual existen los principios de calidad. Es una de las áreas fundamentales y de más popularidad, podría decirse actualmente, en todo tipo de empresa. Los sistemas de gestión de calidad es algo que se maneja actualmente de manera bastante sólida en muchas empresas, sea cual sea el ámbito en el cual existe, y el enfoque es justamente en el establecimiento de procesos que se cumplen, que garantizan exactamente que el producto que se obtiene al final de alguna forma está cumpliendo con lo que busca el mercado. Gerenciar procesos, gerenciar rutinas, gerenciar mejoras es lo que nosotros buscamos establecer en esta gestión de calidad y transmitirla a través de información que nos muestre que el desempeño de la actividad fue correcto,
que existe una confiabilidad en lo que estoy entregando, que existe una durabilidad del producto que estoy proporcionando, está es dentro de la conformidad de lo que se ofreció. Estéticamente también existe el concepto de calidad. Aparte de eso, la calidad no envuelve solo eso, sino también la parte de asistencia técnica, la atención al cliente y la reputación de la empresa que está proporcionando el producto. Teniendo en cuenta entonces la gestión de calidad, existen otros factores que también pueden ser analizados como parte de un proceso mejor dicho, como de garantía de calidad, que son el sabor, la consistencia, la capacidad nutritiva, la limpieza, desde un punto de vista de la calidad del producto, no de todos los procesos que nosotros manejamos. Sin embargo, debemos entender que la calidad como concepto es lo que nosotros definimos como servicios, atributos que todas las personas que prestaron o agregaron a aquel producto hasta que esté listo y llegue al consumidor, se transmite de esa manera. Finalmente, como planificación estratégica, lo que nosotros debemos tener en cuenta son estos conceptos principales. Una vez que nosotros sabemos lo que vamos a trabajar, definimos la misión, los objetivos y las metas, recordando que nuestros objetivos van a tener una característica muy específica que vamos a verificar en este instante. Definir una planificación que sea táctica y gerencial y una planificación que sea operacional. El problema de la mayoría de planificaciones o conceptos de definición de planificación es que en el momento de diseñar es en el que se gasta más tiempo y en el momento de implementar es en el que menos se invierte. El diseño generalmente ocupa el 90% del tiempo, de los esfuerzos o de los recursos que se invierten, mientras que la implementación generalmente ocupa el 10%. En muchos casos, todo lo que se pone en el papel queda en el papel. Lo correcto y eficiente es lo contrario, que nosotros tomemos obviamente el tiempo, la necesidad y la evaluación correcta para definir nuestro diseño y la implementación sea nuestro principal objetivo. Desde ese concepto nosotros establecemos que eso es una planificación estratégica. ¿Qué es lo que nosotros buscamos dentro de una planificación estratégica? Responder a qué estamos intentando lograr, buscando prioridades claras, objetivos específicos y que sean cuantificables. ¿Cómo vamos a realizarlo? Dentro de una definición de planes de acción que son revisados regularmente. ¿Cómo sabremos si vamos por un buen camino? La evaluación constante y el seguimiento nos permite a nosotros generar datos de buena calidad y nosotros debemos implementar rutinas de monitoreo del progreso. Siempre dentro de una rutina de monitoreo del progreso puedo verificar qué pasa si estoy fuera del curso. En ese caso, yo tomo acciones que son definidas y son refinadas porque lo hacemos de una manera bastante estratégica, valga la redundancia, y nunca se debe negar que un problema existe una vez que lo identificamos. El proceso de identificación del problema y de la causa del problema es fundamental porque muchas veces las decisiones de soluciones son tomadas de manera equivocada y el problema persiste. Finalmente, ¿cómo ayudamos al logro de objetivos? Buscamos siempre ambición constante, negatividad a rendirse, siempre un enfoque muy concentrado hacia los objetivos, mantenimiento de las rutinas de seguimiento, análisis y resolución de problemas y podemos aplicar lecciones de otros lugares. Los elementos fundamentales de una planificación se establecen de esta manera. Yo parto de una aspiración, defino un objetivo. Mi objetivo tiene que ser extremadamente claro y bien establecido. A través de este objetivo yo defino mis indicadores de la manera que yo voy a medir mi progreso en lo que yo estoy planificando y establezco metas y trayectorias. Recordando que las metas nada más son que el objetivo transformado a un periodo de tiempo en el cual yo necesito realizarlo. Y la trayectoria es el cómo voy a ir a lo largo del tiempo ejecutando mi actividad para cumplir la meta establecida. Como les mencionaba, entonces partimos de una aspiración y objetivo. Esta aspiración es una ambición general. El objetivo es más concreto y responde a la pregunta que estoy tratando de hacer. Y los indicadores me permiten definir a mí la meta. Es el resultado que quiero alcanzar para los indicadores seleccionados y un número específico y definido en el tiempo.
La trayectoria es la mejor estimación a partir de la evidencia. Es cómo se vería el progreso de lo que yo voy a ejecutar para alcanzar mi resultado. Aquí vemos algunos ejemplos de aspiración transformados en objetivos. Nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí la mejora de la calidad del agua en Canadá. El objetivo sería disminuir a la mitad del plazo de instalación de un sistema de agua potable para las comunidades indígenas antes de julio del 2020. Transformado en tiempo. Reconstrucción en Perú. Garantizar que el 100% de las familias que han tenido sus hogares destruidos tengan acceso a soluciones de vivienda. Mejorar las viviendas. 90% de las autorizaciones de construcción entregadas. Medible, cuantificable, a lo largo del tiempo y una posibilidad de evaluación en trayectoria. El último ejemplo, acortar el tiempo de espera en los servicios de emergencia. Garantizar que el 100% de las emergencias estén atendidas con una espera de menos de 4 horas. Esto nada más muestra de que independientemente del área en la que yo estoy estableciendo mi aspiración y mi objetivo, tiene que ser bastante claro y transformado en algo que yo pueda medir y verificar. Aquí nosotros vemos una ilustración de la meta y de la trayectoria. Básicamente lo que nosotros podemos hacer y por eso la importancia del manejo de información, de registros, de datos, porque nosotros podemos partir de resultados históricos para definir mi punto de partida exactamente y saber la trayectoria o el tiempo que a mí me tomará llegar a mi meta. Este es uno de los puntos fundamentales porque la información es una de las herramientas más eficientes para la definición de una planificación estratégica. Las rutinas, como les mencioné hace un momento, son ocasiones programadas regularmente en el que los equipos revisan el grado de avance hacia el objetivo, sea el área que yo maneje, sea el área que sea dentro de la actividad que estoy definiendo. Hablamos nosotros, por ejemplo, del área de operaciones, de producción, el área financiera. Establecer un momento de revisión aplicada con periodicidad en la cual verifico si estamos cumpliendo lo que está establecido para saber que existe un encaje de la ejecución de las actividades. Las rutinas son efectivas porque crean un sentido de urgencia focalizada. Revisión semanal me permite a mí establecer que la próxima semana tenemos que cumplir acuerdos y verificar que lo que se tenía fuera del curso volvió al curso. Lo fundamental es que se identifique problemas en la implementación y que podamos llegar a un acuerdo sobre cómo resolverlos. Justamente esa es la idea de poder establecer un proceso de rutinas en el cual nosotros hacemos revisiones sobre el progreso, sobre los desafíos, sobre las soluciones y sobre los próximos pasos que tenemos que dar. Eh, la periodicidad establece la facilidad de tomar soluciones antes de que la solución sea mucho más difícil de lo que nosotros podríamos hacerlo si actuamos a tiempo. Estos tres pasos son muy importantes en el proceso de planificación, justamente el identificar a quiénes involucrar dentro de todas las áreas que hacen parte de todo el proceso que estoy manejando, el diagnóstico de los puntos en los cuales yo tengo potenciales de mejora de problemas y la resolución, que es anticiparme y, en este caso, mitigar potenciales riesgos que existan para toma de mejoras que sean me gusta mucho el término de ser quirúrgicos en el punto de resolver problemas dentro de la actividad que manejamos. En este caso, para nosotros dentro del sector agrícola. Y aquí podemos ver cómo funciona un proceso de cultura de rutinas una vez que establecemos una planificación. Como les mencionaba, semanalmente podemos hacer este proceso, hacer una revisión el lunes de cómo se encuentran las actividades para el resto de la semana, saber qué está pendiente, qué se tiene que realizar y qué se tiene que mejorar, implementar acciones que se pueden priorizar, saber qué es lo que voy a hacer primero y qué es lo que viene después, urgencia en la que se necesita y en lo que no. Uno de los problemas que existe mucho en diferentes actividades es la priorización de todo. Y una vez que yo priorizo todo, no tengo nada priorizado porque todo tiene el mismo nivel de urgencia. Y establecer una revisión final el día lunes o el día viernes siguiente, ¿no? En la cual yo veo el progreso e identifico dónde están los desafíos para los procesos o acciones que estaban definidas. Este es un punto muy importante en la evaluación de acciones o soluciones que se deben realizar, es el nivel de impacto o la dificultad versus la dificultad de implementación de lo que yo debo realizar dentro de las soluciones para problemas que identifiqué. Si el nivel de impacto que yo estoy esperando obtener con la implementación de la solución que identifiqué
a mí me va a representar un nivel de impacto muy alto y una dificultad de implementación muy baja, se trata de acciones que son deseables de realizarse. Si el nivel de impacto es muy alto y la dificultad de implementar, perdón, el nivel de impacto es muy bajo y la dificultad de implementación es muy baja, hablamos de impacto marginal, ganancias rápidas, se obtienen resultados inmediatos. Uno de los menos deseables es cuando nosotros tenemos una dificultad de implementación muy alta y un nivel de impacto muy bajo. Hay que tener mucho cuidado en la identificación de este tipo de soluciones porque aquí es cuando nosotros desperdiciamos recursos, desperdiciamos tiempo, en muchos casos incluso el personal que se invierte en estas actividades acaba siendo una pérdida de recursos y de tiempo. Y reformas más profundas son aquellas que a nosotros nos pueden generar obviamente un nivel de impacto muy alto, sin embargo la dificultad de implementación también es muy alta, pero nos trae reformas que son profundas y son permanentes. Finalmente aquí nosotros podemos ver exactamente lo que les mencionaba, la planificación versus la implementación. La planificación es en la que yo defino mi aspiración, mi objetivo, mis indicadores, mis metas, mis trayectorias, establezco una hoja de ruta en la cual yo gasto el 10% de mi esfuerzo y el 90% de mi esfuerzo lo dedico al esquema de rutinas, a la cadena de cumplimiento de esta planificación que establecí y a la retroalimentación de datos. Registro de información, manejo de información fundamental para poder tener el resultado y el éxito de una planificación. El objetivo, como les mencioné, debe cumplir estos factores, ser ambicioso, urgente, alcanzable, claro y medible, como vimos en los ejemplos que conversamos. Y el enfoque hacia la eficacia, hacia la eficiencia y hacia el manejo de precisión es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Eficacia, cumplo lo que necesito hacer. Eficiencia, cumplo lo que necesito hacer utilizando la menor cantidad de recursos posible, siendo mucho más óptimo, optimización en las actividades y de preferencia el manejo de precisión porque cumplimos un proceso, establecemos una visión y foco, planificamos, manejamos datos y rutinas, nos recuperamos de problemas una vez que estamos fuera de curso y establecemos una cultura irreversible de cumplimiento. Y esto es importantísimo para el manejo estratégico y administrativo de una empresa. Un buen objetivo deriva de una aspiración clara que define lo que usted y su equipo quieren lograr. Un buen objetivo tiene las características que les mencioné: ambicioso, urgente, alcanzable, claro y medible. Una métrica de éxito convierte un objetivo en un indicador cuantificado, como lo mencionamos hace un momento, y un buen indicador de éxito es significativo, medible y movible. Es común que suceda también que si nosotros no establecimos de manera clara cuál fue el objetivo que nosotros vamos a manejar, en algún momento se vuelve difícil medirlo, se vuelve difícil transformarlo en indicador, se vuelve difícil el moverlo en el tiempo en función de las dificultades que se presenten. Por lo tanto, nosotros debemos en ese caso establecer un proceso nuevamente de planificación para poder volver a la implementación. Finalmente, establecer que dentro de lo que nosotros estamos hablando y en la posibilidad de definir que voy a trabajar de manera estratégica una actividad agrícola, existen oportunidades y desafíos justamente dentro del tema del sector agrícola. Eh, en la actualidad, los factores climáticos son factores que a nosotros nos establecen una necesidad mucho más fuerte de planificar todo lo que realizamos. Otro punto muy importante de la actualidad es el reglamento sobre productos libres de deforestación. Existen productos que están determinados, definidos para poder exportarlos a Europa dentro del reglamento EUDR, en el cual nosotros debemos cumplir ciertas exigencias, entre las cuales está que se haya producido en lugares en donde no existe deforestación. Son puntos que ya en este caso es conocimiento de mercado para poder definir lo que yo voy a trabajar. Actualmente existe una característica muy grande hacia la transformación digital y la agricultura de precisión. El manejo de información mediante herramientas tecnológicas que existen en diversas presentaciones es muy importante, además de que es acompañar el proceso de desarrollo y nosotros no podemos quedarnos atrás.
La mano de obra calificada y formación rural, como nosotros vimos en la parte de mano de obra, actualmente es fundamental trabajar con mano de obra que está más especializada, más preparada, y cada día también es una responsabilidad de nosotros que esa mano de obra se encuentre calificada como se requiere. Las discusiones sobre temas ambientales y sostenibilidad no han dejado de ser fuertes, se mantienen, se continúa con el mismo punto y es importante que nos alineemos a esa parte desde una planificación estratégica. El crecimiento de la población y la demanda es cada vez más grande. Nosotros debemos tener en cuenta ese tipo de factores, por lo tanto se transforma en una oportunidad, pero identificando de manera clara localmente si estoy o no encajado dentro de una posibilidad de crecimiento. Seguridad alimentaria y producción local son dentro de los factores que habíamos mencionado, parte de las oportunidades y desafíos. Eh, Cerca de concluir, les comparto aquí la idea de la planificación estratégica, la idea del curso que se pretende manejar, eh, en el cual lo que nosotros vamos es a buscar abordar estos temas de manera más profunda. Todo lo que revisamos el día de hoy, que básicamente fue como un pequeño resumen, una búsqueda de dejar ese gusto de quiero más, ese sabor de quiero más. em, Dentro del curso más específico. Entonces, dentro de este curso nosotros vamos a hablar sobre la planificación estratégica agrícola, el diseño de una estrategia de manera más específica, de manera práctica, abordando realidades específicas. Cada uno de ustedes va a poder manejarlo de esa manera. Planificación y ejecución de estrategias, implementación y gestión de riesgos, que es un factor importantísimo, y el monitoreo y la evaluación del plan estratégico. ¿Por qué hacerlo? Como vimos en este instante, como conversamos en todo lo que hablamos el día de hoy, el concepto empresarial es fundamental. Nosotros debemos saltar de ese concepto de que manejamos algo que no es una empresa. Es una empresa, tiene que funcionar de manera estratégica, necesita estructura, necesita administración, necesita generar rentabilidad. Y si nosotros no conocemos eso, al final no sabemos si estamos siendo rentables o no. La estrategia como tal es una de las necesidades específicas y la razón por la cual es importante conocer todo esto. Una capacidad de posicionamiento y resiliencia viene de la mano de una planificación estratégica para poder ejecutar y gestionar todo lo que yo manejo. Finalmente, la planificación estratégica en el ámbito agrícola a nosotros nos permite dar respuesta a todas estas eh, es todos estos conceptos que hacen parte de la realidad técnica del área agrícola, el manejo de nuestros cultivos, los registros de información, nutrición y fertilidad, manejo de monitoreo, manejo integrado de plagas, condiciones de suelo, agricultura de precisión, optimización de recursos, buscando en este caso la economía de todos los recursos y que cada vez que yo tenga un proceso de definición de costos de producción, pueda identificar que al final lo que voy a tener es una rentabilidad. Sostenibilidad, como hablamos, comercialización y logística, que se transforma a la larga en certificaciones o en el proceso de demostración de trazabilidad, el cual o los cuales, tanto la trazabilidad como las certificaciones, son exigencias de muchos mercados actualmente. De mi parte, agradecerles. Esto era lo que nosotros íbamos a conversar el día de hoy. Le doy paso a Brigitte para que establezca el proceso de preguntas y estoy aquí a las órdenes para responder cualquier inquietud que tenga.